Vamos a estudiar ahora la demanda agregada, que la demanda agregada, como ya sabemos, está formada por distintas partes, que es los consumos de todos los agentes económicos de un país, más el saldo con el exterior, que son las exportaciones netas. Esto ya lo sabíamos. De manera que, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes y vamos a analizar cada una de las partes de la demanda agregada. Vamos a empezar por el consumo. Está claro que si el consumo aumenta la demanda agregada. Es decir, si el consumo aumenta, la demanda agregada se desplazará hacia la derecha y si disminuye el consumo, se desplazará hacia la izquierda. Pero, ¿de qué depende que aumente el consumo? ¿Cómo se forma ese consumo? ¿De qué depende ese consumo en última instancia? Pues tenemos que saber que el consumo es esto. El consumo es igual a CO más una C pequeñita por ID. Que así, pues la verdad no nos dice nada. Así que vamos a analizar cada una de las partes. El CO, es el consumo autónomo. El consumo autónomo depende de la riqueza, de las rentas futuras, de las circunstancias personales y de la posibilidad de acceso al crédito. Y me explico. ¿Por qué se llama consumo autónomo? Porque es el consumo que no depende de la renta. Es independiente del nivel de renta que tengas. Por ejemplo, si tú durante tu vida has acumulado riqueza, puede que ese año no tengas absolutamente ninguna renta, pero como tienes una riqueza acumulada puedes tirar de ella para consumir, para comprar. También depende de las rentas futuras y de la posibilidad de acceso al crédito. Si tú en el futuro vas a tener rentas, puedes ir a un banco y decir, oiga, deme un préstamo que mañana voy a cobrar tanto. Y el préstamo te dirá, pues bueno, tome usted, le doy el dinero hoy de las rentas que va a cobrar mañana. De manera que hoy, sin tener una renta, vas a poder consumir. Por eso es independiente de la renta que tienes, no de la que tendrás, sino de la que tienes. También depende de las circunstancias personales. Por ejemplo, yo no tengo rentas, pero tengo un papá y una mamá que me van a dar dinero y yo voy a comprar. No puedo decir que eso sean rentas mías, porque las rentas, recordemos, es la remuneración de los factores productivos. Y yo no he vendido ningún factor productivo, yo no he ido a trabajar. De manera que este dinero que me están dando son rentas de mis padres, no son mis rentas. Por tanto, yo puedo consumir aún sin tener rentas propias. Es decir, tengo una capacidad de consumo autónomo, o dicho de otra forma, tengo una capacidad de consumo que no depende de si tengo o no tengo rentas. Por eso se llama consumo autónomo, consumo independiente de la renta. Luego tenemos la otra parte, que es esa C pequeñita por una I, D. ¿Qué es la C pequeñita? La C pequeñita es un porcentaje. Es un porcentaje que va de 0 a 1, o de 0% a 100%. ¿Qué mide ese porcentaje? Ese porcentaje mide la propensión marginal a consumir. ¿Y qué es eso de la propensión marginal a consumir? Imaginaros que tenéis una renta. ¿Y de la renta qué hacéis? ¿Os la fundís toda, la gastáis toda en el mes, cobráis el día 1 y el día 30 no os queda nada? Entonces habéis consumido todo. La propensión marginal a consumir es del 100%, porque consumís el 100% de la renta. Sin embargo, si vosotros cobráis una cantidad X y solamente os gastáis el 80% y el resto lo ahorráis, vuestra propensión marginal a consumir será de 80%, es decir, de 0,8. ¿Por qué? Porque estáis consumiendo solamente el 80% de la renta que disponéis para gastar. Evidentemente, la C pequeñita esta lo que nos dice es qué porcentaje de la renta nos vamos a gastar efectivamente. El resto, el porcentaje que sea del resto hasta 100 es lo que ahorramos. Por ejemplo, si esa propensión marginal a consumir, esa C, es 75, o 0,75, perdón, lo que quiere decir es que consumiremos el 75% de nuestra renta y el resto, el 25%, lo ahorraremos. ¿De acuerdo? Y no de nuestra renta, sino de nuestra ID. Nuestra ID, porque recordar que la Y esta siempre es renta, pero ¿qué significa la D? La D significa disponible, de manera que esa ID es renta disponible. ¿Y de qué depende la renta disponible? Pues depende de los impuestos, porque yo tengo una renta, yo cobro por unos factores productivos que vendo,
pero el Estado me quita una parte en impuestos, de manera que de esas rentas disponibles solamente tengo esa parte menos los impuestos que pago. Es evidente esto. Si yo pago unos impuestos, pues voy a utilizar menos renta de la que es mía, porque es mi renta que me la está quitando el Estado. Lo que queda es lo que es la renta disponible. También hay otra cosa que a mí no me gusta mucho, pero está en todos los lados así y así lo vamos a ver, que es el dinero en circulación, concretamente la cantidad de dinero que hay en circulación. Si hay mucha cantidad de dinero en circulación, la sensación que tienes es de que, digamos, aquí atamos todos a los perros con longanizas. Hay más dinero en general en la economía, todo va bien, gasta, que no pasa nada. Entonces tengo la sensación de tener más renta disponible de la que realmente tengo. Entonces yo digo, como tengo más renta disponible, gasto más, ¿vale? No es una opinión, es una sensación. Y esa sensación viene influida por la cantidad de dinero que hay en la economía. Si la cantidad de dinero que hay en la economía es baja o baja, de repente dices, ostras, ¿dónde está el dinero? No está. Y de repente dices, madre mía, virgencita, que me quedo como estoy. Entonces, ¿qué haces? Pues yo parece que tenga menos renta disponible. Es una sensación que dices, bueno, no, pues gasto menos. A mí no me gusta mucho porque los libros lo pone que es la ID, pero a mí más me parece que depende de la propensión marginal a consumir. En todo caso, lo importante en la renta disponible siempre es y ha sido los impuestos. Y la C, que es la propensión marginal a consumir, puede cambiar pues en función de eso, en función de la sensación de crisis, agobio o lo que va a venir, etcétera, etcétera. De manera que sabemos que si la C, que es el consumo, aumenta, aumentará la demanda agregada. ¿Cuándo aumentará el consumo? Pues aumentará cuando aumente la parte autónoma del consumo, es decir, cuanto más ricos seamos, cuanto más ricas rentas futuras tendremos, según nuestras circunstancias personales y según la posibilidad de acceso al crédito. Si nos quitan la posibilidad de acceso al crédito porque los bancos cortan el grifo, pues evidentemente esta parte será inferior, el consumo baja, la demanda se irá hacia allá, bajará. Por otra parte, si de repente yo tengo una propensión marginal a consumir más alta, de repente me gasto más proporción de lo que gano, esta parte será mayor y si esta parte es mayor, yo lo que haré será aumentar la demanda, aumenta el consumo, aumenta la demanda, es decir, se mueve hacia aquí. ¿Qué pasa si el gobierno baja los impuestos? Si baja los impuestos y la renta disponible depende de los impuestos, cuanto menos me quiten, más renta disponible tendré. De manera que esto aumentará. Si esto aumenta, esto aumenta. Con lo cual, la demanda agregada aumenta y se mueve hacia la derecha. Como veis, afectando a lo que afecta esto, afectamos al consumo y podemos afectar a la demanda agregada en un lado o en otro. Esto en cuanto al consumo. Vamos ahora a ver otro de los componentes, el siguiente, que es la inversión.